Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy está con nosotros de nuevo Antonio Piñero. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Saludos, Jorge, y a todos nuestros colegas que nos oyen, que son muchos, ¿eh? Pues la verdad que sí que los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, seguidores de la Fábrica de la Ciencia, muchas veces me preguntan ¿cuándo va a volver Antonio? Pues aquí lo tenemos otra vez. Tienes fans en la Fábrica de la Ciencia. Anda, qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema complicado, controvertido, no sé cómo definirlo, ¿no? Son los evangelios apócrifos. Pero vamos a centrarnos sobre todo en aquellos que en su momento fueron descubiertos en Egipto. Claro. Así que cuando quieras, ya tienes todos los micrófonos para ti. Muy bien. Bueno, Jorge, saludos de nuevo a la gente. Sí, efectivamente, el mundo de los evangelios apócrifos es enorme. Yo no sé si conocéis, ahora os hablo a vosotros, público, ¿no? ¿Conocéis un libro que he editado, pues, hace muchísimos años, en el 2009, que se llama Todos los Evangelios, y está en la editorial Edad. Ese es un libro cómodo porque ahí tienes 83 Evangelios aproximadamente, faltan uno o dos, que por un pequeño error no se metieron dentro, pero vamos, no tienen importancia. Entonces, si uno se mete dentro de los Evangelios apócrifos, si quitas dentro de esos 83 los cuatro aceptados por la Iglesia, pues si te quedas con 79 de evangelios. Y lo primero que haces, ¿y que yo hago? ¿Qué hago yo con 79 evangelios? Pues me vuelvo loco. Y entonces yo los he dividido por épocas y por temas. Los temas pues son evangelios de la infancia, los pocos evangelios de la vida de Jesús que no son de la infancia, luego hay otros que son de la pasión y la resurrección, otros que pertenecen estrictamente al ciclo de Pilato dentro de la pasión, que son bueno, es uno, pero con muchas ramificaciones, y después hay una sección que se llama Evangelios gnósticos. Y esos evangelios gnósticos son los que nos interesan a nosotros hoy. Y efectivamente se descubrieron en 1945 en una pequeña aldea que se llama Al-Qasra. Al, A-L, corriente del guión Q-A-S-R. Eso está cerca de Luxor, para que nos Ujú. entendamos, ¿no? Y cerca de un pueblo que se llama Nag Hammadi, que es la antigua Kenobosquión. Kenobosquión. Bueno, pues allí hay como una especie de talud y resulta que hay grandes piedras y habitantes, o sea, los habitantes de allí son relativamente pobres campesinos, ¿no? Y estaban buscando nitratos y hacían excavaciones a ver si encontraban material de nitrato que les sirviera de abono en sus campos. Eso es lo que buscaban. Y debajo de una gran piedra. Y entonces de repente, cataplum, oyeron un chasquido con la azada y dice, esto no es ni la piedra ni nada. Y siguieron excavando y encontraron un ánfora bastante grande, como uno y pico, roja, sellada con pez. Bueno, le sentó un temblor y dijo, aquí tenemos un tesoro de monedas y todo eso y tal. Bueno, tras unos momentos de duda, lo que hicieron fue abrir, estaba perfectamente sellada, menos el golpe que le había dado la azada, que había resquebrajado, pero no había, digamos, estropeado el interior. Claro, menuda desilusión, porque allí no había monedas de oro ni de plata. ¿Sabes lo que había? 13 códices, Ujú. pero 13 códices maravillosamente encuadernados con cuero. ¿Eh? O sea, eran libros con cuero y además de la encuadernación tenían una bella correa para cerrarlo. 13 impolutos. Ellos no sabían nada. Entonces abren uno y claro, no entienden nada. Ellos son árabes. Ahora sí saben que esa letra dentro de su pueblo hay
cristianos que son coptos, es decir, que es la lengua de los faraones, porque Egipto es Gipt, Gipt, Copt, Gopt, Copt y Gipt es prácticamente lo mismo, ¿no? Que es Egipto, ¿no? En nuestra lengua. Y entonces resulta que dijo, pues fantástico. Y con la emoción todo esto, pues se llevaron los 13 libros al párroco, llamémosle así, de su pueblo, además, curiosamente, pues había cristianos coptos. Y entonces el hombre dijo, sí, realmente esto son cosas muy antiguas. Y entonces lo que ocurrió, que claro, dijeron, bueno, esto hay que venderlo. Pero no sabemos cómo, porque sí por esto, por el hallazgo y por una pelea entre los dos descubridores que pertenecían, se llamaban Ali y pertenecían a un clan, Al-Sammal, dentro del grupo. Allí funcionan por clanes, como sabes, ¿no? Y entonces resulta, esto no lo sabemos, pero hubo una pelea y hubo un muerto y afectó al padre de estos. Bueno, interviene la policía y tal, salen huyendo y tal, y resulta que la madre de quien no sospechan, de los dos, Califa y Mohamed Ali, que habían descubierto eso, se queda con los manuscritos, pero no tienen idea. ¿Sabes lo que se le ocurrió? Bueno, lo más increíble que te puedes imaginar. El códice 13 le arrancó las hojas y los empleó para encender el fuego. Muy bien. Se ha perdido casi todo el códice Qué 13 lástima. y parte del 12. Bueno, Ujú. y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya digo, volvemos atrás, que este señor cura párroco, digamos así, no tiene ni idea, dice, sí, esto es copto y tal, esto yo lo entiendo, pero esto son cosas muy raras porque esto no es los evangelios corrientes. Se lo pasa a un señor que también es un médico y que es un médico copto y el cual pone en circulación esos y empieza a tocar y toca rápidamente al Museo Copto. Este médico rápidamente llama al Museo Copto del Cairo y le dice, mire, se ha descubierto esto. ¿eh? Y tenemos uno, porque habían conseguido que les vendieran uno. Luego resultó ser el códice 3. Pero bueno, de los 13. Total, que ahí empieza un jaleo de tratantes y tal, hasta que llega a un famoso individuo que a lo mejor le suena a los que hayan visitado el Museo Copto, a Pajor Labib. Bueno, pues ese era uno de los, o gran jefe del Museo Copto, y ahí empezó, en torno 2 años o 3 más tarde, a tratar con gente del clan Ali para que encontraran más manuscritos. Y poco a poco, entre unos y otros, alguno es curioso porque el Códice 1 cayó en manos del famoso Carl Jung, el Instituto Jung. Ujú. O sea que es una cosa increíble que fue por aquí, que fue por allá, pero poco a poco este Pajor Ladid consiguió que las autoridades del Museo Copto de El Cairo cayeran en la cuenta de lo que es, pero ya estamos casi en 1952 y empiezan a llegar los manuscritos y lo guarda un tal individuo que se llama Togo Mina. Y allí vuelven a dormir los códices, Ujú. hasta que llega un joven, un erudito francés que se llama Jean Dorese, Doress, ve los manuscritos y dice, esto es impresionante. No, aquí tenemos un descubrimiento porque es que tenía delante nada menos que el libro, el Evangelio, que no es un evangelio, el libro apócrifo de Juan el Evangelista, que es uno de los códices más importantes. Y total, que entonces ya empieza incluso a la ONU a pedir dinero, pero en realidad, bueno, pues dinero para obras culturales y para publicar códices coptos y todo esto, pues el Museo Copto del Cairo no lo tenía. O sea, va reuniendo los tesoros, pero no tiene. Total, que de entre el 52 hasta el 77, bueno, hasta el 75 solo se publica este códice de Juan y el Evangelio de verdad.
ciertamente son dos textos básicos fabulosos, ¿no? Entonces, claro, la gente cae en la cuenta que aquí hay un tesoro, pero del 52 hasta el 1977 no aparece la edición facsímil en fotografías. Esa edición facsímil con todas las fotografías las tenemos, son los libros así de gordos, con las fotos de todos los 50 tratados aproximadamente, aunque hay por lo menos 10 o 15 tratados que han quedado severamente dañados o perdidos. Pero bueno, tenemos en la Facultad de Filología y en la Biblioteca de Filología Griega de la Complutense, tenemos esa publicación. Y nosotros, es decir, el grupo que yo formé rápidamente, fíjate que no actuamos tan tarde, porque en el 77 empezaron a publicarse de una manera en inglés, ¿no? Traducciones y ediciones. Y nosotros, es decir, el grupo de unos 7 que yo formé en la Complutense y que eh, el alma, pues el alma interna fue Josep Montserrat, Mm. que fue el catedrático de Fue, filosofía fue en la profesor, Autónoma. profesor mío también. Profesor tuya, pues es que conmigo trabajó Fernando Bermejo también, pero sobre todo Francisco García Bazán, malagueño, pero que había escrito mucho sobre la gnosis. Total, que entonces nosotros publicamos el primer volumen en 1999, 20 años más tarde. Ujú. Oye, me parece que no está mal para españolitos de a pie, ¿eh? Y en la Complutense, y con la ayuda solamente de la editorial Trota, porque nadie nos dio un euro. Así que cargó la editorial Trota con esto, son uno, otro, estos son lo que nos ocupan hoy, fíjate que son evangelios, ¿no? Ujú. En amarillo, y luego el tercero que tiene índices y lo que tiene son cartas y apocalipsis. Pues aquí está todo. Bueno, pues resulta que estos textos descubiertos y publicados por nosotros en el 99, nosotros quiero decir, el grupo que yo fundé con José Montserrat y con García Bazán y que escribimos a gente, sobre todo de Barcelona había 3, ¿no? Y entonces ese grupo, pues hombre, pues era algo sólido y ya empezaron aquí en España algunos a interesarse. Y lo que es por la gnosis y estos textos. Bueno, entonces estamos en que en 1998-99 publicamos los 3 volúmenes que os he enseñado ahora. Bueno, pues junto con la obra de Josep Montserrat, Los Gnósticos 1 y 2, que son 2 libritos pequeños de la editorial Gredos, que están en castellano, que fundamentalmente tiene fragmentos de Valentí, de Ptolomeo, de Heracleón, de Teódoto, pero sobre todo lo que habla de la gnosis, el libro primero contra las herejías de Ireneo de León. Y es fantástico, ¿sabes? Que la gente decía, bueno, este Ireneo, pues como despreciaba a los gnósticos porque eran herejes, pues a lo mejor ha transmitido textos pues un poco retocados. No, señor. Ireneo de León, contrastando con lo que hemos descubierto de Nag Hammadi, transmitió los textos con muchísima fidelidad. Así que fíjate lo bueno para un lector español. Resulta que Josep Montserrat trabaja conmigo aquí y hemos editado Nag Hammadi. Y segundo, Josep Montserrat edita en español con un montón de notas aclaratorias y apéndices. Yo intervengo ahí también en esa edición y resulta que él edita Ireneo de León contra las herejías y Hipólito de Roma contra las herejías. Algunos dicen que pseudo Hipólito de Roma, pero estamos en el siglo II, un poco más.
libros quinto, sexto, séptimo y octavo, y todos los fragmentos de gnósticos, maestros gnósticos importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que cualquiera en lengua española que quiera estudiar estos evangelios tiene traducciones fidedignas hecho por gente fundamentalmente de Barcelona y de Madrid. La Complutense y la Autónoma y la Central de Barcelona, o sea, hay peso bastante de Barcelona ahí, ¿no? Y Madrid. Y resulta que, como digo, cualquier lector español que se interese por Egipto, y ahora hablaremos de por qué es importante ya el tema en sí, después de esta introducción, y que se interese por la gnosis antigua judeocristiana, tiene en sus manos en español textos traducidos directamente del copto. Oye, tú oyes ahí, por ejemplo, el libro primero de Enoc, de los apócrifos del Antiguo Testamento. La mayoría de la gente está utilizando una edición traducida del francés. Me cachis en la mar, diría yo, pero si tenemos una edición fantástica, traducida del etíope, nada menos que por Fernando Corriente y revisada y conmigo, porque yo estudié etíope durante bastante tiempo precisamente para hacer esta edición, los jubileos y cosas del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que, claro, después de 50 años, el etíope se me ha vuelto a la nuca. Está ahí, necesito más de un mes para refrescarlo, ¿no? Claro, se te olvida la cosa, ¿no? Pero Federico Corrientes de la Real Academia Española ya murió. Yo creo que terminó en Barcelona, pasó de Madrid a una cátedra en Barcelona. No, se fue de la Real Academia Española, uno de los mejores semitistas, y con él hicimos una traducción del libro de Enoc, del etíope y del griego. Bueno, pues la gente lo utiliza traducido del francés. Del libro de Enoch tendremos que hablar un día también, que es muy interesante. Tiene narices, ¿eh? Eso, perdona que te lo diga con esta cosa, tiene narices. Ya. Cuando tú tienes esto aquí, ¿no? O se diga en televisión española sobre el libro de Enoch y no se diga que no, dice, no, la primera edición española es de finales del siglo XX. Sí, pero está hecha por dos personas, las cuales una ha muerto, que han estudiado y que lo han hecho sobre el griego y sobre el etíope. Es más, la edición de Knip del libro de Enoch en etíope está en fotografías. Nosotros hemos hecho la edición a base de las fotografías del texto, del mejor manuscrito etíope. Bueno, pues volviendo aquí. En resumen, el que quiera saber sobre la gnosis con toda la participación egipcia de Nag Hammadi y sobre la gnosis también judía, tanto egipcia de Alejandría o siria de Antioquía y de Roma, lo tiene todo en español y traducido de las lenguas originales por gente seria, sensata de la universidad. Creo que esto es muy importante dejarlo en claro. ¿O no? Sí, sí, tanto y tanto. Y tanto, la verdad es que el hecho de que podamos contar con un equipo de expertos en las traducciones de estos textos, que son relativamente complicados, pues te da alegría, ¿no? Pensar que estamos respaldados en ese sentido. Tengo una pregunta que ha surgido a lo largo de esta introducción que has hecho. Estamos hablando de que estas vasijas, estas ánforas que contenían esto. Era una, ¿eh? Una. Una muy grande. Fueron evidentemente por la azada, fueron estropeadas, pero también el entorno donde se encontraban no se ha estudiado, o sí que se ha hecho algún tipo de intervención arqueológica, porque es muy importante saber por qué ese recipiente con ese contenido se encontraba allí. Muy buena pregunta la tuya. Efectivamente, eso ha hecho excavaciones arqueológicas fuera de Luxor, pero cerca. Y se ha llegado a descubrir otras. Allí hay muchas cuevas.
Ujú. que debieron de ser habitadas en tiempos antiguos, pues por la pernoctar para pastores o lo que fuera, ¿no? Y resulta que se ha encontrado en toda la zona más documentos y más restos arqueológicos, de donde se deduce que cerca de Luxor, pero en Nag Hammadi, o sea, en la antigua Kenoboskeon, había un centro probablemente de alta espiritualidad cristiana, sucesores de Pacomio y Antonio, porque el monaquismo es egipcio, evidentemente, ¿no? Y Pacomio es básico, ¿no? Pues entonces resulta que esa, como tú decías, esa zona era un centro de espiritualidad cristiana, pero con toques gnósticos. Y Ujú. estaba lejos, y está lejos de Antioquia, de Alejandría. Claro, porque Alejandría allí en el delta, allí y tal, y estos están en Luxor. Oye, pues andando hay un rato, ¿a que sí? Unos 800 kilómetros más o menos. O sea que si tú vas andando, pues tardas un poquito, ¿no? Y sin embargo era una zona, es una zona muy rica que se ha excavado. Yo no me he metido en esas excavaciones, lo confieso, porque bastante tengo con los textos. Y además, como dice Virgilio en la Geórgica 4, no todos podemos todas las cosas. Ujú. Los que no somos arqueólogos sabemos que la última verdad, en muchos casos, la tiene la arqueología, claro, pero nos tenemos que fiar de los arqueólogos. Claro. Entonces No- nosotros, con los datos de los arqueólogos, rodeamos el texto y decimos, bueno, pues esto es una espiritualidad muy importante gnóstica. Y ahora vayamos a eso, ¿qué diablos es la gnosis? ¿No? Ujú. Bueno, lo primero que voy a decir es que en concreto hay que distinguir muy bien entre lo que es la gnosis, que significa simplemente conocimiento. Ujú. Es griego. Y gnósticos, que sería el adjetivo, gnóstico, significa el que conoce, el Ujú. conocedor. ¿Pero qué conoce? Desde que nosotros tenemos una idea que es de una manera muy confusa del siglo I antes de Cristo, lo que conocen son un grupo de gente que se consideran super guays, así para Ujú. decirlo, los mejores de los mejores, porque han recibido una revelación especial de lo alto, Ujú. de lo alto, sí, lo super trascendente y de por ahí. Pero lo que tenemos son ideas que en el siglo I no las podemos contrastar con textos escritos, porque los textos escritos empiezan con esas ideas gnósticas, ahora explicaré, ¿no? Empiezan en el siglo I. El primer libro gnóstico, libro, es el Evangelio de Juan, Ujú. donde hay ideas gnósticas. Entonces, la gnosis es el conocimiento de lo oculto en lo espiritual por revelación Ujú. a unas personas que son dignas de esa revelación. ¿Por qué? Pues porque están compuestos, son personas que están compuestos de cuerpo, alma y espíritu, mientras que las personas corrientes, un poco elevadas, están compuestos de cuerpo y alma, y la mayoría están compuestos, están hombres, están compuestos de cuerpo y alma animal. Entonces se creen los super de los super. Ahora bien, normalmente aceptan que estas ideas que son yo tengo un espíritu y ese espíritu, porque lo siento dentro, lo veo ajeno a este mundo. El mundo que yo percibo es carnal, material, mientras que mis ideas son elevadas sobre la luz, lo alto, el espíritu, el escape de este mundo tan horroroso, ¿no? Y entonces
esa gente que se cree así, normalmente creen que la verdad no ha sido, no ha sido transmitida, sino a través de escritos inspirados por la divinidad, pero que la gente no entiende bien. Ujú, Y que son ellos los únicos que por una revelación, ¿y por qué saben que ellos han recibido una revelación? Porque tienen por dentro unas ideas y una sensación de no pertenecer a este mundo. Es decir, yo estoy aquí, vamos, todo esto es platónico, ¿no? ujú, El alma está encerrada en la cárcel del cuerpo, ¿no? mm, Yo tengo la sensación, dice el gnóstico, aunque todavía no haya escrito ninguna palabra, que yo no pertenezco a este mundo. Es que este mundo material es un asco. Yo mm. pertenezco a un mundo superior, donde es el mundo de la luz y el mundo de la libertad y el mundo del espíritu. Y, y sin embargo, estoy, no sé por qué, arrojado aquí en este mundo y metido dentro de una cárcel que es la materia. Pues bien, esas ideas están casi desde Platón. Ujú, Y la gnosis, que nos interesa a nosotros y que ha dejado una huella en este sustrato, o sea, repito, ¿no? El individuo que sabe que tiene una cosa que otros no tienen por dentro, que le llama el espíritu, que ese espíritu no es de aquí, que es de allá, de arriba, que es la luz, y que yo tengo que ir a donde está ese espíritu, tengo que escaparme de la materia. Bueno, pues eso lo encuentras ya ciertamente en los órficos, hasta cierto punto, siglo VII antes de Cristo en Grecia, pero sobre todo en Platón, ujú. donde hay una dualidad clarísima del mundo del espíritu, que son las ideas, de la cual participa el alma superior y de la que no participa el alma inferior. Y estos individuos están convencidos de que poseen la llave por revelación para entender a dos fuentes de textos inspirados. Y ahora pásmate. La primera fuente es, vamos a llamarle, son santas, ¿eh? San Platón. Así, Platón. Sobre todo el Timeo. Y parte de las ideas pitagóricas sobre la esencia del espíritu, que Ujú. son los números espirituales, porque los números como tal son ideas mentales, los números no existen en la realidad. Vale. Ya. Y la segunda fuente de revelación que hay que entender bien es los escritos judíos, sobre todo el Génesis, y en los escritos cristianos que ellos viven, los evangelios y sobre todo el de Juan y alguna carta o cartas de Pablo. Ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente en el siglo segundo interpretan, interpretan el Génesis como si fueran, como si se hubieran puesto unas gafas, como tú tienes, que son gafas platónicas. ujú, Interpretan el Génesis a través de Platón y a través también de Platón interpretan ideas que encuentran en Pablo y sobre todo en el cuarto evangelio. Quiero decir que para entender, con esto estoy indicando que estos super guays nos están diciendo, pero que tienen razón, que si no conoces un poco la gnosis, la misteriosofía de los misterios, la participación con las divinidades que mueren y resucitan, si no conoces ese mundo que deriva del platonismo, no vas a entender el, ni a Pablo, ni a Juan, ni al cristianismo más profundo. Y desde luego, si eres judío, no vas a entender la cábala. claro. Y si eres musulmán, con el tiempo, no vas a entender a los sufíes, Ujú, que participan de una mentalidad judaica marginal y participan de una mentalidad cristiana
también marginal. La Ujú, gente no sabe que en la Arabia del siglo VII había muchísimas más. Fíjate, en toda la Arabia Félix, por cada un monumento que podemos llamarle un templo, ¿no? De culto pagano de los dioses de allí, había 10 o 12 sinagogas o templos cristianos. ujú, Es verdaderamente curioso, ¿no? Bueno, pues entonces los sufíes son herederos, los cabalistas, como te digo. Y si por otra parte, porque eres indoeuropeo, te vas a las Upanishads, creo que es femenino, ¿no? Pues te encuentras también con ideas que tienen ese mismo dualismo de abajo, materia, negro, cárcel, y arriba, luz, libertad, contacto con la divinidad espiritual y todo eso. Es decir, que la gnosis, conocida bien, te da una llave para entender una serie de escritos antiguos cristianos, sobre todo estos relacionados con Egipto, pero el cristianismo en general, ¿eh? Pero para entender también el sufismo o la cábala, lo cual es que es importantísimo. ujú. Así que yo, desde luego, levanto aquí una pica para ver si la planto en el Flandes del alma de la gente diciendo que la gnosis, para entender el cristianismo antiguo y el judaísmo antiguo en parte, ¿no? Es muy importante. Es- no es la única, ¿no? El cristianismo, sobre todo cuando se extiende, se hace a base de una filosofía estrictamente griega y platónica, pero yo no me refiero a eso, me refiero al principio, cuando escribe Pablo, y todavía no se ha inventado el cristianismo, ¿no? Lo está inventando él, como quien dice, ¿no? Pero ya hay ahí ideas gnósticos, es muy importante. Y por eso a ti te pareció muy bien, intuyendo todas estas cosas, que como vuestra máquina de la ciencia no está tan interesada en Egipto, sería muy interesante a su vez que supiera que Egipto, y esto creo que lo hablamos una vez, tiene una gran importancia en el cristianismo por sus códices y papiros. De esto creo que lo hablamos. Ujú. De hecho, Y segundo, tiene sí. una importancia enorme porque los documentos de la Gnosis están todos relacionados con Egipto. No solamente hemos encontrado documentos de este periodo en Hammadi, sino en otro lugar, por ejemplo, Oxirrinco también, ¿no? Claro, sí, sí, Oxirrinco es muy rico también en documentos pero no coptos y digamos, vamos, aquello es, Osirrinco es una mina. ujú. Allí está Esther Pons y Maite Mascor y la verdad es que me cuentan maravillas, ¿no? Que es prácticamente cada campaña aparecen pues nuevos documentos, nuevos Desde Grenfell y Hunt, ¿no? Que lo ujú. publicaron en 1901, sigue dando todavía algo. Es que ¿Y, sí, y, y pero por lo qué? importante creo que se descubrió ya en Oxirrinco. Ujú. ¿Y por qué Oxirrinco también es tan importante? ¿Qué había en ese lugar? Eso yo no lo sé. No lo sabes. Seguro. No, no lo sé porque Oxirrinco sale un poquito fuera. Hombre, Oxirrinco me interesa porque uno de los evangelios gnósticos más importantes, quizás el más para el Nuevo Testamento, es el Evangelio de Tomás Gnóstico, que está completo en Nag Hammadi. Ujú, Y en Oxirrinco, que además ni se sabía, está muy incompleto y fragmentario, pero contrastándolo se ve que es el mismo documento y que es muy fiel la transmisión. Entonces, en ese ujú. sentido, sí me interesa, pero yo confieso que no me he metido en Oxirrinco nada más que cuando me ha interesado, porque hay papiros que afectan al Nuevo Testamento, pero nada más. No todos podemos todas las cosas. Ujú. Vamos a volver a Hamadi. Mm, podríamos decir que está en la zona de la Tebaida, ¿verdad? Sí, quizás un poco, sí, Un poco más al norte. un poquito más al norte, ¿no? Yo creo que lo mejor que les puedo decir a la gente es que piensen en Luxor, Ujú.
porque está en los alrededores. Sí, más o menos está entre Luxor y Abidos. Sí, Para que nos hagamos a la idea, la curva esa que hace el Nilo, pues ahí a esa altura, por ahí por ahí a esa altura, donde está exactamente. cerca de Nagada también, bueno, pues una zona riquísima Es una zona muy rica. sobre todo el predinástico, aquello es pues uno de los principales centros. ¿Tú piensas que puede estar vinculado a esta espiritualidad cristiana con esos lugares ancestrales del Antiguo Egipto? Igual es una pregunta un poco rara, ¿no? Pero, o No, tonta, pero. no, no, o sea, no, no puedo responderlo directamente, pero lo que ocurre es que el cristianismo está vinculado con la religión antigua en el sentido de que la divinidad Horus se encarna en el faraón. Ujú, Y al encarnarse la divinidad, según los cristianos, en Jesús, un individuo de egipcio tiene que cambiar muy poco, que es cambiar a Horus y el faraón por el Hijo de Dios, que es Jesús. ujú, Pero la maquetación mental es la misma. Entonces ahí eso son, y como Horus, Isis, Osiris y todo, hunden sus raíces en un egipcio, en una lengua egipcia y en una civilización egipcia que supera los 5.000 años desde ahora mismo y más, ¿no? Entonces, medido entre los 5 o 7.000 años, resulta que el cristianismo en eso estaba tocando puntos esenciales. ujú, De- y otra cosa, por ejemplo, punto, y esto nuestro, eh, que ha sido puesto de, de relieve por José Ramón, ¿no? Muchas veces. No, Joserra, resulta que es que la ujú, Enéada, la Enéada es muy espiritual y en realidad puede subsumirse en una idea de un Dios único, de un Dios único cuya plenitud se expresa por la enéada de dioses mentales, ¿no? ujú, Entonces eso es una idea también que empalma directamente con la Trinidad cristiana, en el fondo, y empalma con la gnosis, ¿no? Que realmente la enéada en la gnosis será el pléroma, la plenitud del Dios trascendente, que son los eones entidad. Un eón es una entidad en griego. Son los eones divinos que forman la corte divina. Y es ujú. como si la Enéada fuera la corte de una idea superior de una divinidad única. Eso, pero eso es puramente intelectual. Estaríamos hablando de enoteísmo, entonces. ¿De qué? Enoteísmo. Sí, estaríamos hablando de eso, de una idea enoteica muy, muy profunda, pero que se percibe en Egipto ahondando y Ujú, que es común. Yo creo que tu pregunta, no lo sé si yo lo he interpretado mal, pero creo que no, que es la profundidad de conocimientos que reflejan estos libros y la gnosis que penetran en el mundo egipcio muy abajo, muy abajo, ujú. muy abajo. ¿Qué podemos encontrar en estos textos de Hammadi? Aparte de que evidentemente son evangelios, pero ¿qué Los episodios? evangelios, pues mira, lo que encontramos es una serie. Lo tienes que complementar con Ireneo, como te dije, ¿no? El Ujú, libro primero de Ireneo y los 4 libros Hipólito de Roma, que ujú, dije antes, 5, 6, 7 y 8. Pero lo que encontramos, aquí está prácticamente en Nag Hammadi todo también, lo que encontramos es todo el sistema gnóstico por escrito en el que trata, uno, de la divinidad ultratrascendente. Dos, de la creación de la materia ujú, por un lapso, un error, fíjate qué cosa más rara, un error dentro de la divinidad misma. ujú, Tres, dentro de la materia que se plasma lentamente en el cosmos completo, pero a lo antiguo, ¿eh?
una Tierra plana totalmente y la Tierra como el centro del universo, y el universo lo que vemos son las estrellas fijas y nada más, es decir, un mundo muy pequeño. Y entonces resulta que después del lapso y creación de la materia, esa materia se plasma por un demiurgo, es decir, por un artesano del Dios trascendente en el universo que conocemos. Luego viene el tratado de la antropología, cómo dentro del universo se crea la perla que es el ser humano, Ujú. con todo lo que eso conlleva. Luego viene el tratado de la caída y la salvación, la soteriología, y el final del mundo, el final de esta materia y la salvación, pero antes de que se llegue al final, aquí en Nag Hammadi lo que encuentras son tratados sobre la composición del ser humano, si hay resurrección o no, la doctrina verdadera, la ética que tiene, es decir, la moral fuera de este mundo que tiene que tener el gnóstico, si hay o no resurrección del cuerpo, y luego el final del mundo, bueno, pero antes, perdón, antes de llegar al mundo, si hay sacramentos, el culto, la liturgia y el pensamiento sacramental con la ética, y luego el final del mundo. Es decir, que tienes un complejo de una filosofía teología o una teología filosofía que va desde la teodicea, Dios, a la cosmología, a la antropología, el hombre, soteriología, tratado de la salvación, la ética, el culto y el fin del mundo. Es decir, tienes todo el panorama. Tienes todo ahí todo el compendio Todo de. el panorama de la historia humana, con lo cual, bueno, sí te puedo adelantar, si me permites, que quizás esto sea interesante. Si no me equivoco, en torno al 7 de abril, Ujú. Trota Editorial, la editorial Trota, la que ha editado Nag Hammadi, y el libro gordo mío que tú tienes ahí detrás, el libro este detrás, ahí está ese libro que tú tienes ahí, pues la que ha editado eso, Trota, va a editar un volumen de unas 400 páginas, bueno, pues Que Trota, con una mano no veas para cogerlo. ¿Cómo pesa? oye, pues pesa 1,7 kilos. Sí, sí. 10.700 páginas, aunque sea en papel Biblia. Bueno, vayamos a esto. Mira, el 7 de abril sale una idea muy importante, que es esto, pues, ¿cómo te diría? Una idea muy importante que se me ha ocurrido a mí junto también con Montserrat es: no encontramos en todo el panorama de la gnosis de Nag Hammadi, de Ireneo y de Hipólito, no encontramos un libro que se lo explique a la gente de un modo completo. Si encontramos, como ya tenemos aquí, una introducción a la gnosis que puede tener dentro de la ideología, pues a lo mejor 60 páginas o algo así, u otras introducciones a la gnosis de 20 o 30 páginas, de las cuales la mayoría, yo te puedo asegurar que si tú lees una introducción, y no quiero decir nombre, no puedo decir nombre, ustedes, la introducción a la gnosis de un celebérrimo autor que tiene 30 páginas, te la lees, pasas 3 o 4 horas, cierras el libro y yo te pregunto: a ver, por favor, Jorge, dime, ¿qué ha dicho este señor? Y se te nubla la mente, te entran nubes de tormenta en la mente. Bueno, y entonces a mí se me ocurrió, utilizando el material de Montserrat en gran parte, el mío, el de Nag Hammadi y todo esto, hacer una introducción a la gnosis que no fuera una introducción, sino también un manual de entendimiento, un manual para entender. Eso sale
el 7 de abril, o sea, dentro de nada, en Trota. Ujú, Y se llama así, Gnosis, en letras gordas, creo, y abajo en letras, no lo sé cómo será, ¿no? Porque todavía yo no he visto la carátula, ni mucho ujú, menos. Pero digo, como yo me imagino, Gnosis, en letras gordas, abajo, conocimiento de lo oculto, y luego el subtítulo es La Gnosis judeocristiana explicada por sus textos. Pero es que la mayoría son de Nag Hammadi. ujú. Pues sí que es importante Hipólito, la Hamadi. pues claro que es muy importante y que por eso estamos hablando aquí. Ujú, Y es importante la máquina de la ciencia porque toca directo a Egipto. Bueno, pues entonces ese libro yo lo he concebido como unas 70 páginas de eh, el inicio de la gnosis, las ideas generales, cómo se entiende la gnosis y el gnóstico, cuáles son los fundamentos, en fin, algo muy claro, muy claro. Y luego, cuando termina esa primera parte, yo he tomado de Nag Hammadi y de Hipólito e Ireneo, pues he tomado en torno a 700 textos, de los cuales he numerado unos 615, otros no van numerados porque van como acoplados. Y ujú, entonces he hecho una especie de introducción o explicación de la gnosis, no teóricamente, sino poniendo un texto, rellenándolo un poco, tú rellenas el texto para que se entienda, y luego debajo, en una letra un poquito menor solo, ¿no? Un poquito ujú, menor solo, una explicación de cada texto. Y entonces el libro tiene 122 pequeños capitulitos, pero cada uno, bueno, alguno hay más largo que otro, ¿no? Pues tiene 122 secciones, algunas más pequeñas, otras más largas y tal. Bueno, hay una sección que solo tiene un texto o dos, pero hay otras que tienen más textos, ¿no? Y entonces he intentado explicar a base de Nag Hammadi sobre todo y, y Ireneo qué es la gnosis. Y ujú, una cosa muy importante, cuando la gente ahora, y tienes razón, diciendo, nosotros somos gnósticos ahora y la gnosis nunca ha desaparecido del mundo intelectual, tanto en Occidente, sobre todo, como en Oriente. Nunca ha desaparecido la gnosis. Ahora, como somos occidentales, tendrán la ocasión de comprobar si la gnosis del siglo XXI, cómo ha evolucionado respecto a la gnosis judeocristiana representada por Nag Hammadi, Ireneo e Hipólito. ujú, Y eso es muy importante, a ver si somos herederos de verdad o nos hemos ido por otro lado. Es decir, los teósofos, ¿no? Los misteriósofos, otros, lo de la misteriosofía, o por ejemplo, yo qué te diría, pues New Age, incluso parte del espiritismo que tiene parte de gnosis, ¿no? ujú, Otros que se declaran claramente gnósticos sin más apellidos, ¿no? A ver cómo empalman con lo antiguo o no. O ujú. si te gusta la cábala, por ejemplo, que hay mucha gente que le interesa la cábala, ¿cómo empalma con la gnosis judía? ¿O no? Ujú, Bueno, pues eso sale el 7 de abril. O sea, sale, es un libro que si lo pones en letra, pues tendrá 400 páginas o por ahí o algo así, ¿no? Y que yo creo que es un manual, una introducción y manual y explicación. Pero bueno, claro, no es una novela. Cachis en no. la mar. Es que son textos de filosofía. Ujú, Bueno, una cosa muy curiosa, ¿no? Que yo sí que lo pongo aquí en la edición nuestra de Nag Hammadi al final de la introducción con Montserrat, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué esta gnosis cristiana en torno al siglo V parece que desaparece? Parece que desaparece, ¿no? Porque luego sale con los bogomilos y plenamente con los cátaros ujú, y en es parte verdad. con los maniqueos, ¿no? Ujú, Bueno, parece que desaparece en el siglo V. Pues muy sencillo, porque cuando el dominio del cristianismo, no, la gnosis para hacer una religión era demasiada filosofía. claro. Y para ser una filosofía
era demasiada religión o teología. Y entonces, por unos, lo mandan a la porra, los filósofos. Y los teólogos dicen, venga, esto es demasiado filosofía y esto no vale para nada. Pero no desaparece, no desaparece. Eso es lo importante. Empalma con maniqueos, o sea, por una parte, repito, con cábala, por otra con maniqueos, silencio aparente, y luego bogomilos y cátaros. Y cátaros. Y luego, claro, la cábala medieval. Es muy interesante esto, pero claro, es mucha, ¿cómo te diría? Es mucha intelectualización. Alguien dirá, oh, menudo libro este que va a publicar usted 7, pues si esto parece, aunque lo es, vamos, está usted, se ve, devanando los sesos para que sea claro, pero la materia en sí es muy difícil. Es que la gnosis es un conocimiento de lo oculto. ¿Y sabes otra cosa también curiosa? ¿Y por qué es necesaria esta introducción? Yo he llegado, eso no lo pone en ningún sitio, pero yo he llegado a la conclusión de que los maestros gnósticos que cobraban para vivir y tenían su grupo, escribían para que no se les entendiera bien y para que el maestro fuera allí, para que el discípulo fuera, oh, maestro, por favor, a ver, explícame esto. Y el maestro le dice, sí, pero antes pasa por caja. Esto es ¿Qué? una intuición. Es decir, que están a veces oscurecidos, son textos esotéricos con S de Sevilla, ¿no? No exotéricos con X, ¿no? Sino esotéricos voluntariamente cifrados. Ahora, jolín, si eran cifrados para los alumnos que se pasaban allí años, para nosotros, más cifrados todavía. A mí hacer este libro de la gnosis me ha costado, sí que de verdad, sangre, sudor y lágrimas. Y si no, ya se verá. Con consumo de neuronas, ¿verdad? Bueno, Antonio, lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha echado el tiempo encima. La verdad es que, como siempre, se nos echa el tiempo encima porque todo lo que explicas es súper interesante. Y la física, pues es lo que tiene, ¿no? Que el tiempo transcurre y no podemos controlarlo. Pero cuando tengamos otro hueco en la agenda, me gustaría hablar de otro tema porque el otro día estuve escuchando una entrevista también en otro lugar sobre el libro de Enoch y Sí, sobre la relación con Etiopía, porque lo considero muy interesante también este tema. sí, alguien me lo ha dicho que salió hablando Javier Sierra en Cuarto Milenio, ¿no? No, 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 esto no es otro contexto. Es un contexto más No, académico, yo es quizás. que, tú sabes, a mí me ocurre con lo de la tele, ¿no conoces eso de decir, mamá, mamá? Le dice la niña a su mamá, 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 ¿me dejas ver la tele? Dice, sí, claro, pero no la enciendas. Claro, yo la tele no la veo nunca, o sea que Yo, ya te yo digo. veo la tele, pero no la enciendo. Sí, sí, No sí. tengo tiempo. No, yo tampoco, Mira, esto ese lleva problema. mucho tiempo y tú lo sabes. Eso que exacto, pues sí, sí, tienes razón. Bueno, Antonio, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Repito, si cuando tengas un hueco, me gustaría hablar mucho del libro de Enoch, Hablaremos. Y porque es luego muy sí, sí, tú me envías el enlace para yo exacto. enviarlo Y, también. y luego, evidentemente, para cuando ya se Y haya luego cuando salga el libro de el libro, Turca, hablaremos del libro también. lo pides, lo mismo que pides también el libro sobre Herodes el Grande, la Exacto. novela, que esa, te digo una cosa, Ah, y ¿eh? eso es otro tema que me gustaría hablar, de Herodes. Oye, Sí. ¿sabes cuál es mi propaganda ¿Cuál? sobre Herodes? Si no te engancha, te devuelvo el dinero. Vale, sí. No, no, es que Herodes era un personaje. Un No, personaje. si no te engancha, Bueno, te devuelvo el dinero. un personaje desconocido, pero muy interesante desde el punto de vista histórico. O sea que tenemos en la mano un montón de cosas. Uf, para no aburrirnos. Muchísimas gracias, Antonio. Que Un vaya abrazo bien. a Un todos. saludo.